Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Claro, si es tu primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. Parece mentira, pero el otro día una persona que visita este canal simplemente me hizo una pregunta y yo voy a tratar en este videíto de buscarle respuesta. Esa muchacha que visita este canal simplemente me preguntó si yo podía establecer una diferencia entre lo que era una persona negra y lo que era una persona afrodescendiente. Utilizando un término más popular, ¿cuál es la diferencia entre un negro y un afrodescendiente? Porque no cabe duda que si ustedes analizan el lenguaje popular que se usa en la mayoría de las naciones post-esclavistas, usualmente nosotros asociamos una persona negra con una persona afrodescendiente y viceversa. Una persona a la cual nosotros consideramos afrodescendiente, nosotros lo consideramos como negro. No cabe duda que el término negro es simplemente una identificación que popular nosotros utilizamos partiendo de la construcción social de raza que determinado grupo poblacional tiene. Cuando se habla del término afrodescendiente, es un término mayormente utilizado en términos académicos, el cual todavía no es parte del lenguaje popular. Y la misión de cada una de las personas que son parte de la comunidad afrodescendiente es popularizar el término afrodescendiente como sinónimo de negritud, pero como sinónimo de ese grupo poblacional en el continente americano, los cuales se consideran descendientes, primero, de aquel grupo poblacional que vino en condición de esclavo procedente de África, pero también ese grupo poblacional, el cual es descendiente de todos los africanos. Y no cabe duda que el término afrodescendiente en término popular no es tan utilizado. Razones por las cuales en este tipo de trabajo yo voy a establecer una diferencia entre lo que es una persona negra y una persona afrodescendiente. Claro, no cabe duda que cuando se habla de una persona negra estamos hablando de un tipo racial. Mayormente estamos hablando de una característica que solo abarque el tono de piel de la persona, pero si utilizamos el término una persona negra o una persona cuyo tono de piel, partiendo de la construcción social de raza que el individuo tenga, simplemente se llama una persona negro. Aunque desde el punto de vista de la antropología, cuando ustedes analizan la característica de las personas negroides, usualmente su color de piel oscila entre negro, entre marrón oscuro y marrón claro. Pero mayormente el tono de piel de una persona a la cual se considera negroide generalmente es marrón. Pero en términos populares y de una forma u otra, partiendo de la idea esclavista y del sistema colonial, en términos populares, como todavía nosotros utilizamos el lenguaje popular y el lenguaje colonial, tenemos la tendencia a las personas que son negroides simplemente decir que ellos son negros. Claro, no cabe duda que cuando tú asumes la identidad de yo soy negro o tú te consideras una persona negra, tú estás hablando de un tipo racial. En pocas palabras, cuando tú hablas de un tipo racial, tú hablas de una serie de descripciones en las cuales las características fenotípicas de la persona es lo que todos observamos. Como ve, cuando se habla de un tipo racial, nos estamos limitando a una simple descripción de aquellas características las cuales son comunes en ese grupo poblacional que generalmente nosotros lo denominamos como negroide. Como ve, cuando tú analizas el término negroide y tú analizas el término yo soy de raza negra, tú estás limitado porque tú estás hablando simplemente de características superficiales que todos podemos observar. Características las cuales en términos genéticos se pueden heredar de padres a hijos, de hijo a nieto, porque simplemente ese tipo de características
tienen una conexión genética entre los diferentes actores cuando se habla de la herencia genética. Como ve, cuando se habla de esa característica de los seres humanos que lo distingue de otros seres humanos, en lo que nosotros le llamamos diferencias raciales, cuando se habla de yo soy negro o si tú eres parte del tipo racial negroide, estamos hablando de una simple descripción superficial de los fenotipos que son característicos de las personas que son negroides. Como ve, hasta ahí llegó eso que significa yo soy negro. Es una simple descripción, no más de ahí. Por el contrario, cuando nosotros hablamos del concepto afrodescendiente y tú dices yo soy afrodescendiente, estamos frente a un grupo poblacional el cual se identifica en término étnico-cultural, cuando habla de esa diversidad en cuanto a las diversas culturas, en cuanto a la historia, en cuanto a los sistemas de creencia, en cuanto a las tradiciones y por qué no la religiosidad, la costumbre, las actitudes y ese tipo de creencia personal que la gente tiene. Como ve, cuando se habla de eso que la gente llama afrodescendiente, estamos hablando de un grupo étnico-cultural, el cual está asociado a África. Y si tú haces una diferencia entre una descripción que es simplemente lo que es la raza, y tú lo comparas con una identificación étnico-cultural, eso te dice a ti que existe una gran diferencia. Ahora, cuando se habla de la comunidad afrodescendiente, producto de que la raza es una construcción social, eso te dice a ti que cuando se habla de esa identidad que tú utilizas como grupo o como persona, la identidad afrodescendiente está por encima de la identidad racial, porque la identidad racial es simplemente una construcción cultural. Eso te dice a ti que la identidad cultural y la identidad étnica está por encima que la identidad racial. La identidad racial solo se limita a esa construcción de características que todos podemos observar en las personas a las cuales se consideran de un grupo racial determinado. Pero cuando se habla de una característica en la cual está basada en la diversidad cultural y sistema de creencia, eso te dice a ti que el término afrodescendiente es mucho más rico, mucho más amplio, pero sobre todo tú tienes un enorme mundo de posibilidades cuando se habla que tú te identificas como afrodescendiente, porque eso implica una enorme diversidad étnica, una enorme diversidad cultural, pero sobre todo te identifica con tus ancestros en términos histórico. Y la historia, cuando se habla de África, eso es tan grande como la historia de la humanidad. Por eso es que muchos antropólogos dicen que cuando se hablan de las personas de raza blanca, las personas de raza negra y las personas que nosotros lo llamamos de raza amarilla, en términos antropológicos, cada uno de esos grupos raciales tienen un tronco común que se llama el Homo sapiens. Y el Homo sapiens, todo el mundo sabe que es originario de África. Para concluir, los diferentes grupos raciales que nosotros conocemos en este momento, de una forma, todos son descendientes de africanos. Claro, la pregunta que ustedes se hacen es, entonces, ¿por qué las personas blancas no se identifican como descendientes de africanos? Porque las personas que son mongólicas o amarillas no se identifican que son descendientes de africanos. Aquí es donde eso que la gente llama la filosofía del racismo entra. Claro, no cabe duda también que cuando tú estableces una diferencia entre lo que es una descripción racial y lo que es un grupo étnico, mayormente cuando se habla de cualquier tipo de grupo poblacional en toda parte del mundo, la identificación racial no existe. Es un fenómeno nuevo cuando se habla del continente americano, porque a través de la historia lo que se ha utilizado siempre es la identificación étnica como el elemento principal al momento de identificar determinado grupo poblacionales.
Claro, no cabe duda también que si tú haces una comparación entre una simple descripción de un color de piel con la historia de un grupo étnico, tú te vas a dar cuenta que la diferencia es bastante amplia. Pero en este tipo de trabajo, yo me imagino que la pregunta que esa muchacha me estaba haciendo era que ella se quería concentrar en la población afrodescendiente en el continente americano. Señores, hay algo que hay que entender. Cuando se habla del concepto de negro o una persona negra, tiene una historia limitada. Porque vamos a ser francos, cuando se habla de la historia de la negritud, simplemente nosotros nos concentramos a 500 años de historia, a 5 siglos, porque el término negro fue utilizado por primera vez cuando se habla del continente americano, en los territorios del Nuevo Mundo por España. Cuando España introduce el término negro a la población esclava que viene de la parte sur del desierto de Sahara. Y cuando tú dices, yo soy descendiente de una persona negra, tu descendencia no puede pasar de 500 años. No, tu descendencia termina con la esclavitud. Cuando tú dices yo soy descendiente de africano, tu descendencia en términos de tus ancestros y tu historia se limita a lo mejor a 50.000, 100.000 años de la historia de África. Como ves, es una gran diferencia también en cuanto a esa sombrilla de posibilidades cuando tú estableces una diferencia en la identificación étnico-racial de las personas. Cuando tú dices yo soy descendiente de negro, tú simplemente estás diciendo yo soy descendiente de aquellos primeros esclavos que llegan al continente americano. Cuando tú dices yo soy descendiente de africano, tú estás hablando de esa historia tan rica, de esa diversidad étnico-cultural, de esa diversidad en la religiosidad, en el folclore, en la forma, en la filosofía, en los diferentes mitos, en las diferentes religiones que existen en África. Razones por las cuales la comparación no se puede ni hacer. Por eso es que el término afrodescendiente es un término inclusivo. El término yo soy descendiente de negro es un término que excluye. Claro, no cabe duda también. Cuando tú haces un análisis de lo que es el proceso de colonización en el continente americano, donde los primeros 3 grupos raciales que nosotros conocemos tradicionalmente son las personas blancas, las personas negras o los esclavos y las personas indígenas, lo cual la gente le llaman lo nativo americano. No cabe duda que esos 3 diferentes grupos raciales es la fundación para la mayoría de las naciones post-esclavistas. El problema de todo esto es que producto del mestizaje entre las personas de raza blanca con las personas de raza negra, las personas de raza negra con las personas indígenas, las personas indígenas con las personas de raza blanca, eso creó una diversidad en cuanto a los diferentes grupos raciales, los cuales pasaron a ser subgrupos de los 3 grupos raciales principales. Aquí es donde surge, producto del mestizaje racial, ese grupo poblacional que ni es negro ni es blanco, pero se denomina el mulato. Surge ese grupo poblacional que ni es negro ni es indígena y se le denomina sambo. Sube ese grupo poblacional que ni es blanco ni es indígena y surge la población mestiza. Como ve, tenemos 3 grupos raciales diferentes, lo cual es un subgrupo de los 3 grupos raciales principales que todos nosotros conocemos. Cuando tú dices yo soy negro, tú simplemente estás hablando de las personas que se identifican como personas de raza negra. Y producto de la mezcla racial hay una diferencia entre una persona negra y una persona mulata. Hay una diferencia entre una persona negra y una persona sambo, racialmente hablando. Aquí es donde la construcción social de la raza es sumamente importante, lo cual define quién es negro, quién es sambo y quién es mulato. Aquí es donde la enorme diferencia que existe entre una persona negra y una persona afrodescendiente. Recuerden, afrodescendiente implica simplemente un individuo que de una forma u otra realmente tiene algún tipo de ancestro africano.
Así como las personas de raza negra tienen ancestros africanos, de esa misma forma las personas que son sambo tienen ancestro africano. Las personas que son mulatas tienen ancestro africano. Las personas que se consideran multirraciales, para usar un término moderno, también tienen ancestro africano. Lo que te dice a ti que cuando se habla de la persona que es afrodescendiente y es todo tipo de persona que de una forma u otra tiene una conexión cultural, pero también genética y a centrar con África, eso te dice a ti que el término afrodescendiente es un término inclusivo en la cual las personas de raza negra, las personas mulatas, las personas que son sambo y las personas que se consideran multirraciales también son parte de la comunidad afrodescendiente cuando se habla del continente americano. Como ve, en términos raciales hay una gran diferencia entre una persona afrodescendiente y una persona de raza negra. El término de raza negra solo se limita a una descripción en cuanto a característica que todos podemos observar. Una persona que es afrodescendiente, estamos hablando de una herencia cultural, de una herencia genética, de una conexión con nuestros ancestros africanos, lo cual abre un abanico de posibilidades. Cuando se habla de la historia de nuestros ancestros, la que va mucho más allá del descubrimiento de América, porque abarca prácticamente la historia de la humanidad. Por eso, la próxima vez que alguien te pregunta cómo tú te identificas, si tú prefieres identificarte como negro, yo no tengo ningún tipo de problema, porque partiendo de la construcción social de raza y de esas aptitudes y sistema de creencia, y por qué no el sistema de crianza en el cual tú surge, el término negro es lo que más te identifica con el grupo social que tú te estás rodeando. Pero en esta época, en el siglo XXI, si tú quieres realmente establecer una conexión real, cultural, genética, a centrar, histórica con África, el término a utilizar es yo soy descendiente de africano y en términos populares eso se traduce a yo soy una persona afrodescendiente. Cualquiera que sea tu elección, de si tú quieres simplemente identificarte como una persona de raza negra, o una persona cuyo color de piel es negro, o una persona negro, utilizando un término popular, o tú te defines como una persona afrodescendiente, o una persona afrocubana, afrocolombiana, afrodominicana, afrovenezolana, afrobrasileña, o afroamericana, cualquiera que sea la identidad que tú utilices, si tú estableces una conexión con África, eso significa que es lo que más importa. Lo que tú no puedes perder es esa necesidad de reconocer a aquellos ancestros africanos, tanto los que llegaron en condición de esclavo, como los que moldearon lo que esta humanidad que todos conocemos en este momento, y una forma de tú reconocer dichos ancestros. Cuando tú dices yo soy afrodescendiente, tú realmente tú estás de una forma u otra reconociendo tu origen racial, tu origen cultural y, ¿por qué no?, tú estás reconociendo que África es la cuna de la civilización. Y tú quieras aceptarlo o no, independientemente de si tú eres una persona de raza blanca o caucasoide, o tú eres una persona de raza negra o negroide, o tú eres una persona de raza amarilla o mongoloide. No cabe duda que de una forma u otra, los tres grupos raciales que te mencioné tienen un origen común, y ese origen común se llama África. Todos somos descendientes del Homo sapiens. Y el que conoce un poquito de antropología sabe que el Homo sapiens se origina en el centro de África. Por lo tanto, cada una de las personas que te cruzan, que tú conoces, que de una forma u otra te dicen yo soy blanco, yo soy negro, yo soy amarillo, en el fondo todos son parte de un mismo grupo humano, y ese grupo humano todos son descendientes de africanos.
En pocas palabras, cuando tú dices yo soy afrodescendiente, tú simplemente estás diciendo una verdad histórica que nadie te puede negar, porque la historia de África es la historia de la humanidad. Por eso, cuando tú vayas a identificarte como yo soy una persona negra o yo soy una persona afrodescendiente, desde mi punto de vista, utilizando mi gusto personal, yo prefiero utilizar el término afrodescendiente. Pero si tú te sientes cómodo utilizando el término yo soy negro, yo no tengo ningún tipo de problema con esa identificación, siempre y cuando tú lo hagas con ese genuino reconocimiento de que todos, de una forma u otra, somos hijos de África. Señores, yo no le quito más tiempo, yo espero que este tipo de comentario le haya servido de algo. Yo espero que esa persona que me hizo esa pregunta, este tipo de explicación le haya servido de algo. Por favor, suscríbanse a este canal, hagan su comentario, pero sobre todo, toquen la campana. De esa forma, cuando yo subo un nuevo material, a ustedes les va a llegar la notificación.